En 1829 los patricios van a sufrir, como decíamos, este proceso de anarquización que sufre el ejército argentino en su totalidad, después de la guerra con el Brasil y de la disolución de varios de sus cuerpos e integrantes. Entonces, lo cual va a tener como consecuencia que el gobernador Juan José Viamonte, a comienzos de 1989, disponga, como un modo de terminar con esa anarquía, la disolución de varios cuerpos armados. Por lo tanto, cuando Juan Manuel de Rosas va a asumir en diciembre de 1829 como gobernador de la provincia de Buenos Aires, se va a encontrar que las fuerzas criollas van a estar compuestas solamente por un cuerpo de caballería, por un cuerpo de artillería y 2 batallones de cazadores. Recordemos que entre esos batallones de cazadores van a estar los integrantes del regimiento Patricios, que en la guerra con el Brasil se llamó Batallón de Cazadores número 1 de línea. No obstante, esta supresión y achicamiento del ejército argentino, los patricios van a sobrevivir, como decía, pero va a sufrir una serie de cambios que le van a empezar a dar su fisonomía más recordada, por lo menos en el tiempo del cual estoy hablando, que son los patricios en la época de Rosas. Cuando en diciembre de 1829 asume Rosas por primera vez, los patricios van a ser denominados Batallón Primero de Línea, ya no se los va a llamar más Batallón de Cazadores número 1. Y al año siguiente, en 1830, se les va a llamar Regimiento Patricios de Buenos Aires, tal vez la denominación más común que llega hasta nuestros días. El Regimiento Patricios, por ende, siguió existiendo como tal en la época de Rosas, muy a pesar de las opiniones de ciertos historiadores militares de línea liberal, que dicen que el ejército argentino se disolvió después de la guerra con el Brasil, en 1828, y recién resurge, dicen, después de Caseros, en 1852, estableciendo que en esos casi 20 o 25 años no hubo ejército argentino. Yo quiero demostrar, con esta breve explicación que trato de dar de cómo fue el Regimiento Patricios de Buenos Aires en la época de Rosas, que efectivamente hubo un ejército, que efectivamente los patricios existieron en la época de Rosas, y que el ejército combatió en múltiples batallas que tal vez todavía no tienen la reivindicación de los historiadores proclives a hablar sobre la vida militar argentina. Entonces, los patricios, en el primer gobierno de Juan Manuel de Rosas, van a tener, a comparación de lo que fue la segunda administración del restaurador, va a tener una vida más o menos tranquila, pese a que la vida política de Rosas estuvo signada entre la lucha de unitarios y federales. La primera participación seria que tenemos de los patricios en este periodo va a ser la intervención en la provincia de Córdoba, donde varios de sus integrantes van a ser llamados a las órdenes del general Juan Ramón Balcarce para ir a combatir al general unitario José María Paz, quien había tomado la gobernación por la fuerza en 1829 y empezaba a desarrollar la Liga Unitaria en la provincia mediterránea. Los patricios, por lo tanto, van a luchar con otras fuerzas más en conjunto y van a derrotarlo al general Paz cuando es capturado en mayo de 1831 con un tiro de boleadoras que le propina un gaucho santafesino llamado Francisco Ceballos, y como se sabe, el general Paz va a permanecer 8 años en prisión hasta que, después de una suerte de amnistía que le da Rosas, se escapa de Buenos Aires y se va al Uruguay, donde va a seguir combatiendo a la Confederación Argentina. ¿Quién fue el primer jefe de los patricios en la época de Rosas? Su jefe fue el coronel Celestino Vidal, un antiguo guerrero de las luchas
luchas de la independencia, un hombre de una intachable foja militar, que en 1832, en el último gobierno, en el último año del primer gobierno de Rosas, va a ser ascendido a general, bueno, por todos sus antecedentes como guerrero de la patria. Después, cuando en 1832 regresan los veteranos de Córdoba, una vez batido el general Paz, esos milicianos van a volver al regimiento Patricios de Buenos Aires y así van a terminar, digamos, sus días dentro de los años del primer gobierno de Juan Manuel de Rosas. Sin embargo, hubo otras participaciones más que han tenido los patricios. Por ejemplo, en 1831 va a haber como una suerte de purga en sus filas para detectar quiénes eran unitarios y quiénes servían a la causa de la federación. Va a ser una época donde se va a los distintos batallones, se los va a registrar, se va a chequear los nombres de los milicianos y qué profesión tenían, y como pude encontrar en varios archivos, se les va a colocar si tuvieron antecedentes de servicio en la federación. Después, por ejemplo, cuando Juan Manuel de Rosas, en diciembre de 1832, decide alejarse de la gobernación y emprender su campaña al desierto, en 1833 Celestino Vidal, ya ungido general, va a ser reemplazado por el general Félix de Olazábal en la jefatura del regimiento Patricios. Y acá podemos decir que las vicisitudes de los regimientos iban de la mano de la ideología que tenían sus jefes. Celestino Vidal había sido un federal neto, como se les llamaba a los partidarios de Juan Manuel de Rosas, y Félix de Olazábal, su reemplazante, va a ser un federal cismático que era proclive a seguir las políticas más unitarias, más centralistas que venían de Buenos Aires. Por lo tanto, con el alejamiento de Rosas hacia el sur, de su famosa campaña al desierto, Félix de Olazábal le va a dar otra impronta a los patricios que van a responder más a una política unitaria. Cuando Rosas emprende la campaña a los desiertos contra los indios boroganos, contra los hermanos Pincheira, que eran indios maloneros que azotaban los pueblos fronterizos, que robaban los ganados y después los vendían en Chile, Rosas se va a llevar consigo a parte de los efectivos del regimiento número 1 de Patricios, y también, bueno, por esto mismo podemos decir que los patricios fueron protagonistas de esa campaña al desierto, ¿no? Van a estar al mando del coronel Ramírez, que después, a partir de la segunda administración de Rosas, va a ser el decano del gobernador de la provincia de Buenos Aires, y van a tener, bueno, también otra gran labor combatiendo a los indios maloneros y llegando hasta la isla de Choel, que fue, digamos, el punto más austral al que llegó Rosas con esta campaña. Después hay otra participación que tal vez es la menos conocida de los patricios en este periodo, que tiene que ver con la participación que tuvieron en las Islas Malvinas cuando ocurre el desembarco británico el 3 de enero de 1833, que es la usurpación que hasta el día de hoy por la cual venimos luchando los argentinos. El primer gobernador que aparece en los tiempos de Rosas va a ser Luis Bernet, un hombre nacido en Hamburgo, donde se le da todos los requisitos y todos los beneficios para que instale una comandancia civil y militar ahí en la isla Soledad. Y Bernet va a llevar a algunos pocos gauchos, muchos de Entre Ríos y algunos indios también. Y después, cuando está instalada esta comandancia argentina,
y se suceden, bueno, los hechos de la fragata Lexington, que va a anarquizar y a destruir prácticamente la guarnición argentina en 1831. Y después cuando en el año 1832 se sucede el asesinato de Francisco Mestivier, que va a ser el segundo comandante argentino en Malvinas, ahí ya van a arribar a las Islas Malvinas un contingente como de 6 soldados del regimiento Patricios de Buenos Aires y un cabo, que va a ser el único suboficial que van a estar en esa guarnición austral. Y dentro de la época de la Federación, este va a ser el episodio tal vez más negro que va a tener Patricios, porque el asesinato de Francisco Mestivier, el segundo comandante argentino en Malvinas, va a ocurrir materialmente a través de un miliciano de los Patricios llamado Manuel Sáenz Valiente, el cual como castigo va a recibir la cortadura de una de sus manos acá en Buenos Aires, y después va a ser fusilado en el año 1834. Esa fue, digamos, una participación no tan honrosa de los patricios en los años comprendidos entre 1829 y 1852. Rosas vuelve en 1835, luego del asesinato de Facundo Quiroga, un aliado de él, caudillo riojano, y después del asesinato un año antes de Pablo Latorre, otro gobernador federal de Salta. Decía, Juan Manuel de Rosas retorna a ser gobernador en marzo de 1835, y los patricios, bueno, ya no estaban más bajo la jefatura de Félix de Olazábal, pues la misma había pasado al general Jerónimo Costa, que va a ser otro destacado oficial durante toda la época rosista.